Y bueno, esta noche está con nosotros el diputado federal del PRD, Luis Espinosa Cházaro, mejor conocido como el diputado Cházaro. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Anabela, Néstor, buenas tardes, noches a todos. Bienvenido y gracias por estar aquí. Luis, con un tema en esta semana, empieza la semana el PRD presentando los puntos estratégicos de la reforma energética. ¿Nos puedes platicar un poco qué es lo que están proponiendo y qué reacciones han tenido de los otros partidos? Claro, efectivamente el lunes presentamos en conjunto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es toda una eminencia en el tema energético, y con el presidente Jesús Zambrano una propuesta que no es en sí una propuesta de ley, sino los ejes rectores de una propuesta que presentaremos que versa sobre todo en tres temas. Uno que tiene que ver con autonomía presupuestal y de gestión para Pemex, cambiar el régimen fiscal para la paraestatal. Otro, fortalecer a la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y un tercer eje que es impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico que nos lleve a la postre a una transición energética, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Esos son los tres ejes sobre los que nosotros hemos asentado una propuesta en la que la conclusión es que para tener un Pemex más competitivo, más de vanguardia, no es necesario privatizar. Ahora, ¿qué es privatizar al final de cuentas? O sea, vender los activos de Pemex. Bueno, yo te diría... Pero no, con esto se acaba, que seguimos manteniendo el monopolio de Estado. Hay distintos esquemas en los que pudiera conceptualizarse el tema de privatización. Efectivamente, algunos países han mantenido la rectoría sin tener los fierros, por decirlo de alguna manera, en el argot energético, y otros estados han controlado completamente la explotación del petróleo, incluso la petroquímica secundaria, y aquí es donde nosotros hacemos este planteamiento muy sólido, muy realista. No puedes comparar a Pemex con Petrobras, como se ha venido haciendo en un tema de inversión privada, porque hoy Pemex no está en el momento en el que se encontraba Petrobras cuando aceptó capital privado. Me refiero a que necesitamos estas medidas desde nuestra óptica como un primer paso. El debate de la privatización en cualquiera de sus modalidades es un debate de segunda o tercera derivada. Estas reformas a las leyes, a las distintas leyes secundarias, le permitirían a Pemex tomar el oxígeno que hoy no tiene para ser una empresa competitiva. Bueno, y si en lugar, como el caso de Petrobras, no es la inversión directa de grandes consorcios, estamos hablando que es la inversión de los brasileños. O sea, me dicen que Pemex es propiedad de los mexicanos. Yo no tengo ningún beneficio de Pemex. Yo no soy miembro del sindicato, yo no soy trabajador de Pemex, etcétera. Entonces yo no tengo un solo beneficio de ellos. Tengo una gasolina que es cara y me dicen que la tengo subsidiada. Claro. Por una parte. Por otra parte, los químicos que se producen, pues no tengo así como que mucha realidad o mucha transparencia en ese sentido. O sea, lo que yo digo es, ¿por qué razón mejor no? Como si yo fuera un accionista, como mexicano, tengo una acción de $1, de $1 en Petróleos Mexicanos, que me den los resultados, me den la información que yo quiero como miembro de ese consejo, como miembro de ese consejo de accionistas. Claro, contestando a tu pregunta, efectivamente, con el esquema que hoy tenemos, sobre todo el esquema fiscal de Pemex, así es, no hay en el mexicano de a pie, como cualquier persona, un beneficio directo en el bolsillo incluso de la gente, porque Pemex se ha convertido solamente en la parte que financia la hacienda pública en este país. Justo aquí el punto número uno, el cambio de régimen fiscal tiene que ver con descargarle a Pemex esta carga impositiva tan elevada. Los propios directivos de Pemex lo manejan así. Pemex no puede desarrollar, no puede dar un paso adelante porque está cooptado por tantos impuestos. Es la única empresa en el mundo que paga impuestos diario, prepaga impuestos cuando las cuestiones están complicadas en Hacienda. No podemos pensar en que la empresa reporte beneficios a la nación y por ende a la ciudadanía, al mexicano de a pie, si no hacemos estas modificaciones que son desde nuestro punto de vista. ¿Y el gobierno de dónde sacaría, cómo supliría estos recursos? Nosotros hemos hecho un planteamiento, por eso esta reforma junto con la hacendaria van en el segundo semestre de este año, que deben ir de la mano. ¿De dónde puede obtener el Estado mexicano estos recursos que deje Pemex de estar extra pagando?
consolidación fiscal, cerca de 400 mil millones de pesos al año de empresas que sí ganan en México, pero que tienen un mecanismo fiscal o una laguna fiscal para poder hacerlo. La ley se los permite, en ningún otro país pasa que en esta empresa gano, en esta pierdo, y entonces luego lo casamos. Paga sobre los que ganaste y no pague sobre las que perdiste. Claro. En consolidación fiscal tenemos un cálculo entre 400 y 500 mil millones de pesos, según el dicho del ex secretario de Hacienda, Agustín Carstens. Tiene que recaudar mejor el Estado mexicano, hay que ampliar la base gravable, esto es cierto, y entonces ahí habría dos opciones en un primer momento. No hemos hecho un planteamiento de cuánto habría que descargar a Pemex, tendría que ser gradual. Tampoco somos irresponsables en hacer un planteamiento que sea una carta de buenas intenciones, queremos realidades, pero habría que comenzar a descargarlo para que lo que deje de pagar de impuestos lo pueda invertir en tecnología, en infraestructura, en ejemplos como el que decías tú del brasileño. Si cuando la maquinaria esté a punto, por hablar en un término entendible para la gente, en esta empresa paraestatal, de todas maneras se tuviera que dar el debate respecto de inversión del sector privado, sería en otro momento. Nos parece que este no es el momento del debate, porque de nada serviría, y concluyo esta intervención, Néstor, con lo siguiente. En 2008 se aperturó petroquímica secundaria para la inversión privada, no hemos sacado un barril de petróleo más por esa inversión, porque las condiciones no están dadas para que la inversión se traduzca en competitividad y en dividendos para la empresa. A mí me brincó mucho esta declaración que hizo el secretario de el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ex secretario de Hacienda, cuando dice que la reforma energética es la buena, que esa es la reforma que le va a generar más ingresos, que va a liberarle ingresos a la hacienda pública y que va a permitir que pueda ir avanzando todos estos proyectos de cambio que se plantea la nueva administración. Sin duda tiene que ir de la par de la hacendaria. ¿Cómo habría dinero, más dinero con una reforma energética? Si estamos pensando, es una lógica, digamos, aritmética, que le van a quitar un montón de dinero que le mete a la hacienda pública Pemex. Bueno, en dos tiempos. El primero, efectivamente, no utilizaría el mismo término, pero es muy entendible para nuestro público. Efectivamente, la reforma energética es la buena, pero es la buena para que Pemex se convierta en la palanca de desarrollo del país. ¿Para qué queremos a Pemex? ¿Para pagar los impuestos que la Hacienda no cobra como debería de cobrar, o para que sea una verdadera palanca de desarrollo que nos permita tener mayor infraestructura, que nos permita tener una empresa competitiva y que a la postre pueda convertirse en mejores tarifas que también te hacen al sector industrial mucho más competitivos? Hablamos de Pemex, pero también hablaríamos de CFE. Entonces, concuerdo en la primera parte, esta es la buena. El gran debate, porque efectivamente hay dos visiones, es este del que estamos hablando. Una posición que nosotros ya hicimos pública, yo les dejaré incluso el documento, en donde decimos por qué y para qué esta reforma, que es de hondo calado, porque no es cierto y no ha pasado en otros países que permitir inversión privada te haga competitiva una empresa. Me explicaba un experto brasileño justamente con un ejemplo muy entendible. Si tú llevas inversión a un restaurante cuyo servicio es malo, cuya comida es mala, pues de nada sirve que le metas dinero, porque el dinero puede ir a parar a las sillas. Necesitas primero resolver estos temas primarios, que son los que planteamos, para luego, cuando el restaurante está a punto, pues la inversión pudiera pensarse en un segundo tiempo. Entonces, contestando a tu pregunta, efectivamente parecería un sinsentido, pero yo te diría, de lo que le descarguemos a Pemex, pensemos en un 10% inicial, vas a tener reinversión en una industria que es altamente rentable. Esto le vas a dejar a la empresa con autonomía de gestión, porque hoy hasta la contratación o no de ingenieros pasa por Hacienda. Ninguna industria funciona así. La industria tiene objetivos, tiene estrategias, los traza para tener competitividad y riqueza. No está pasando con Pemex, porque primero decimos cuánto vamos a sustraer de Pemex. Sin duda son muchísimos temas, Luis, que nos da para muchos programas realmente, y para darle seguimiento a este tema de la reforma energética, que seguramente pues va a estar en la agenda pública de este año. Te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta noche aquí en Desde las Cámaras, Luis. Y mire, nosotros ya nos vamos, se nos terminó el tiempo.